SER Podcast. Vivir que son 2 días. Javier del Pino. Drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind. You came to take us. All things go to recreate us. All things go. We had a mindset. All things know. You had to find it. All things go. I drove. Bueno, por los 5 que estamos aquí tenemos varias cosas en común, haber sido corresponsales y que ninguno tenemos una máquina de contar billetes, que yo sepa, como el Rey o como las eléctricas. Mathieu de Tallac es corresponsal del diario Le Figaro, Radio France y otros medios franceses. ¿Cómo estás, Mathieu? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. Sara Morris es británica, trabaja para el canal France 24 desde nuestro país. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Javier? Íñigo Domínguez fue corresponsal en Roma durante 15 años, ahora le leemos en las páginas del diario El País. Íñigo está volviendo de Italia, no sé en qué medio de transporte, pero ha parado en Barcelona para estar con nosotros. ¿Estás subiendo en coche? No, bueno, sí, en coche. ¿En coche? En coche, pero el coche dentro de un barco. Ah, vale. O sea, que te has venido, lo has cogido en el puerto y ahora ya te vienes para acá. Porque estás tardando, ¿eh? Estás tardando en hacer el Roma-Madrid. Ya, pero bueno, llegué anoche a Barcelona y estoy en Barcelona. Bueno, Así que encantado de saludaros y de volver a oíros. Hans Gunther Kellner informa desde España para la radio pública alemana, para la Deutsche Rundfunk. ¿Cómo estás, Hans? Buenos días. Muy bien, también encantado de saludaros. Estamos hablando, Íñigo, antes fuera de micrófono, sobre un tema que yo creo que es muy de actualidad, que es el debate que hay en el seno de las parejas y en los núcleos familiares, en aquellas familias en las que alguien está mucho más preocupado que la otra parte, con el tema de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿sabes? Te voy a hacer una pregunta, Íñigo. ¿Sabes cuántas pruebas de antígenos se ha traído de Alemania, Hans? Bueno, te digo las que tengo que hacer yo también en Italia, pero bueno, dime, a ver quién gana. No, bueno, que creo que cuestan €1 en Alemania, ¿no? Pero... ¿no? 30 céntimos. Sí, no me las sé. ¿Cuántas? No, de un de eso quería hablar, de lo que cuestan los test en un país y en otro, porque sí, es alucinante. Sí. Bueno, en fin. ¿Pero cuántas crees que se ha traído? Que se ha traído aquí para hacerlas aquí, o sea, sí, un pack de... No, ahora mismo Hans entra al cuarto de baño, prueba de antígenos. Saluda a alguien, prueba de antígenos. Se cruza con alguien por la calle, prueba de antígenos. Se habrá traído pues 1 tonelada, ¿no? ¿Cuántas crees? Son 30, no me las, pero todavía no me he hecho ninguno. Así que... 30 te has traído. 30, sí. Sí, pero esto es una cosa, y nos hemos acordado... Normal, pero es que antes te ibas y te traías, pues no sé, pues cosas de comer, no sé qué. Un vino. Un cartón de Winston. Lo que no hay en tu país, pero claro, es que lo de los precios en Italia, bueno, para entrar en cualquier sitio te hace falta lo que llaman el Green Pass, ¿no? Que es el certificado de vacunación con el código QR. Porque es obligatoria la vacunación a partir de 12 años, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, pues mi mujer y yo lo tenemos. Pero mi hijo de 12 no, porque en España pues no se fue antes, no se ha vacunado. Entonces, para entrar en cualquier museo, etcétera, se tenía que hacer un test. O para comer dentro de un restaurante, o yo qué sé. Y en Italia cuestan 8 euros el de antígenos. Hola. En España yo me hice uno antes de irme en julio que valía 25, me parece. O sea, que al chaval no lo habéis sacado de casa, claro. No, pero se ha hecho como 6 o 7, porque te duran 48 horas. Entonces, bueno, pues si querías ir a ver cualquier cosa, pues te hacías uno y le valía 2 días, ¿no? Pero bueno, luego en Italia siempre hay un poco de, en fin, de manga ancha a veces, pero... Y luego había una cosa que estaba muy bien, que muchos sitios conscientes de la importancia del turismo, pues te lo hacían gratis en el momento en la puerta.
¿sabes? En sitios famosos, muy importantes, ibas allí y te lo hacían en la puerta. Y bueno, yo vi una cosa alucinante que no sé si luego queréis hablar de esto, pero en Italia hay bastante movimiento de protesta, de queja, bueno, es verdad que es obligatorio lo del certificado de vacunación. Y los profesores, por ejemplo, es obligatorio que estén vacunados. Y el que no esté vacunado, a su casa. Y ya empezó el curso y han mandado profesores a su casa, de estos que no se quieren vacunar o se niegan o yo qué sé. Y es bastante estricto. Eso en España creo que es distinto de momento, ¿no? Y ha habido bastante revuelta con eso por la defensa de derechos individuales, etc. Luego ya el italiano de por sí ya es muy individualista. Entonces ya con esto ni te cuento, ¿no? Pero es que en un sitio, fui en Sicilia a ver los mosaicos de Piazza Armerina, que son esta villa romana alucinante, que vamos, todo el mundo debería peregrinar allí una vez en su vida. Y había 13 personas en la puerta del norte de Italia que habían ido a Sicilia de vacaciones. Al entrar no estaban vacunadas ninguna por decisión personal. Y no podían entrar, pero les ofrecieron hacerse el test en la puerta gratis. Y 2 de ellas se negaron también a hacerse el test. Joder. Y no entraron. Entró su amiga y se quedaron 2 horas esperando fuera, pero por decisión personal de que nadie les puede obligar a ellos, etcétera, ¿no? Pero era incluso negarse a hacer objeción de conciencia al test de antígenos, que ya ves, bueno, te meten el palito por la nariz, esperas 10 minutos y ya está. Y hay también incluso objeción de conciencia a eso y un poco de protestas y rollos en redes sociales con todo eso, ¿no? Hay bastante mar de fondo. Y bueno, me estoy enrollando, estoy monopolizando esto. No, yo pensaba que esto que cuentas solo pasaba en Texas, la verdad. Pero... No, pero y luego el otro día, una cosa muy curiosa, ya acabo con esto, como había tanto movimiento en redes sociales con todo esto, se convocó una manifestación el miércoles para parar el país prácticamente, de todos los que se oponen a las vacunas y a los tests y a toda esta imposición desde lo alto de la vida de cada uno, etcétera, ¿no? Entonces se convocó en las estaciones de tren de las principales ciudades para que fueran allí hordas de masas a tirarse en las vías, a parar los trenes, a paralizar el país y tal. Y bueno, estábamos todos preocupados, decir, en fin, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Y el efecto de las redes sociales, ¿no? Al día siguiente, en Nápoles fueron 2 personas, en Roma, no sé, 5, en Milán 4, y salían en la tele y eran unos colgados. Entonces fue un bluff gigantesco, pero muy curioso para hacer ver cómo una cosa es despotricar en redes sociales y otra cosa es pasar a la acción o protestar. Desde luego. Y lo fácil a veces que es decir algo y no ir más allá en tu conducta diaria, ¿no? Fue muy, muy curioso. O sea, el contraste entre lo que uno cree que está pasando y lo que cree que es la opinión de la gente y lo que cree que es un movimiento social y luego lo que es realmente, ¿no? Que no era nadie. Hombre, yo creo que es esperanzador además, ¿no? Que no hubiera nadie. No sé, fue muy curioso, muy curioso. O sea, luego hicieron muchos chistes, claro. Claro. Estábamos hablando aquí también de cómo en cada país es diferente la relación que ahora se tiene con la mascarilla en la calle, ¿no? Vosotros que habéis vuelto de Francia, de Alemania también, decís que es distinto, que en España parece que tenemos todavía no una obsesión, pero sí cierta tendencia a seguir usando cívicamente una mascarilla cuando vas por la calle, ¿no? Sí, es así. Yo recuerdo que estaba cuando se quitó la obligatoriedad de la mascarilla en la calle. Yo estuve en España, en Cabo de Gata, en Almería, de vacaciones, y se quitó ahí la obligatoriedad y en la playa tengo que decir que sí vi un relajamiento en general, ¿no? Pero al entrar en Madrid o al pisar por primera vez nuevamente las calles de Madrid, me llamó muchísimo la atención que apenas se veía gente sin mascarilla. Es muy frecuente. Y en Alemania esto, desde luego, no es así. Por lo contrario, es que estaba muy, muy escandalizado una vez. Tuve que coger un autobús en Alemania y la conductora no llevaba mascarilla. Y me sorprendió muchísimo, entonces me fijé en los demás autobuses y realmente los conductores de autobuses no llevan mascarilla. Y no veo, y tampoco están en una cabina completamente aislada con plexiglas o algo así. Era algo sorprendente. Pues no tiene explicación científica, francamente. También discutes a veces con camareros porque te atienden sin mascarilla. Esto es muy diferente en España, pero también... No obstante, hay que decir, la incidencia en España en el verano ha sido horrible, casi 4.000 muertos. Es decir,
hay que tener mucho cuidado todavía y por mucho cuidado que tengamos, bueno, pues, no es suficiente. Pero ¿a qué achacas que en Alemania haya un poco más de relajación? ¿Hay la sensación de que esto ha pasado? Sí, hombre, porque llevaban también una incidencia bajísima. Estaban muy preocupados porque le subía la incidencia de 7 días de 25 a 27, cosas así, ¿no? Claro, porque tiene una administración, una canciller que es científica, que sabe que si esta semana subimos de 25 a 27, el mes que viene eso es de 50 a 80, ¿no? Y así es. Ahora mismo la incidencia, yo no sé si la incidencia alemana ya es superior a la española, pero la incidencia era muy baja. Y Alemania solamente ha sufrido una ola grave que era la de invierno. Yo creo que eso tiene que ver. Y también la negación, claramente. Hay gente que, sobre todo en el este de Alemania, el número de vacunados es bajísimo. Toda Alemania apenas supera el 60%. En la pauta completa es muy bajo y los virólogos ya advierten que así no pueden entrar en otoño. Es imposible. Hay un sondeo que ha hecho el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que he visto en el Guardian, no lo he visto en prensa ni francesa ni española, que es bastante interesante porque pone a Alemania y Francia muy cercanas en percepciones del impacto del COVID y España muy en el polo opuesto. Y la pregunta es, ¿a usted le ha impactado directamente el COVID? Entonces, en Francia y Alemania hay un 64-65% que dice no me ha impactado a mí personalmente el COVID. Hay un entre 13 y 16% que dice solo me ha impactado económicamente y hay un 21-23% en Francia y en Alemania que dice sí, me ha impactado por la enfermedad. Miramos a España. Ese 64% que dice no me ha impactado en Francia o en Alemania, pasa a un 36%, la mitad. Y los que han sido impactados o que se consideran impactados por la enfermedad, en vez del 21, son el 42% en España. O sea que la realidad de las cifras de contagios no son tan distintas, pero la percepción de si me ha impactado a mí o intuyo que si se te ha muerto un tío, un abuelo, una madre, pues también te sientes impactado por la enfermedad. La percepción es muy distinta en España y eso sí que efectivamente se verifica en la calle. Yo he recibido a familiares en agosto, hemos hecho no boda, o hemos celebrado, pero entre 40 personas y el aire libre, y mi mujer me decía, pero ¿qué pasa? Que en Francia no ha habido una pandemia, y los franceses me decían, pero ¿por qué hay gel en la casa que habéis alquilado justo instalado con tornillos en la pared de la casa? ¿En qué paranoia vivís en España? ¿No? O sea, esas percepciones son muy distintas. Sí. Yo también vi este estudio, Mathieu, y me sorprendió porque la interpretación que tenía The Guardian era un poco como los países del sur, una vez más, han sufrido más en la pandemia que los países del norte de Europa. Y no sé si eso realmente en este caso es cierto. Y la percepción, sí, el sondeo fue complicado a interpretar, ¿verdad? Y mi sensación es que en España, el tema de la mascarilla, realmente la gente lo han cogido como si hacemos eso, podemos hacer algo para proteger tanto a nosotros como los demás. Y realmente los españoles lo han seguido durante la pandemia. Y en otros países, por ejemplo, en Gran Bretaña, realmente es una cosa que siempre ha creado revuelo. Pero el impacto, cuando yo veo mis familiares, mis amigos y personas que viven en Gran Bretaña, en comparación con, bueno, no diría España, diría Madrid, porque cada restricción no era distinto. Pero ellos han tenido que vivir sus vidas con los colegios cerrados durante meses, porque han tenido confinamientos, 3 confinamientos duros, y eso sí ha impactado su vida diaria. Han tenido contagios muy altos, también han tenido hospitalizaciones muy altos. Entonces me sorprende que en un sondeo tienen esta reacción, ¿no? Me pregunto si el sondeo preguntaba lo que había que preguntar.
también es cierto que quizás en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, quizás los ERTEs han sido más generosos y quizás para las empresas pequeñas, y eso tiene un impacto directo en tu vida, ¿no? Si sabes que aunque tienes que quedarte en casa, te van a pagar. Los ERTEs aquí han sido menos generosos, creo. Sobre todo para los autónomos y las pequeñas empresas. Eso sí es cierto. Pero en Gran Bretaña ha tenido, sí, mucho impacto, muchos muertos. Y en ese estudio, no lo he visto, en ese estudio la gente contesta que no hay impacto. Pues esto fue la interpretación de The Guardian, que los países del norte no han sufrido tanto en su percepción de la pandemia que los países del sur, Italia, España. Yo creo que la interpretación del sondeo no fue... la frase, la fórmula era precisa. para los países del norte, el COVID ha sido un deporte de espectadores. Creo que era la frase que usó el Guardián. Madre mía. Claro, Bueno, lo han sufrido, digamos, en consecuencias físicas, confinamiento, en el caso del Reino Unido, ¿no? Pero Sí. no en consecuencias directas. Yo creo que nosotros sí que todos conocemos a alguien que lo ha pasado muy mal. Pero allí también, Javier, allí... Claro, por eso me extraña también esta encuesta. Sí. Es que lo curioso, bueno, no sé si habéis tenido la misma experiencia al movernos todos, hablar con gente, esa sensación de confusión planetaria, que hablas con gente de otros países tal, y la conversación empezaba siempre, bueno, vosotros qué tal, ya directamente sin mencionarlo empezabas a hablar del coronavirus, ¿no? Y era gracioso entre comillas, es decir, bueno, ¿y vosotros cómo habéis hecho, no? O sea, en cada sitio se lo montaban de una manera, intercambio de anécdotas, de medidas que se tomaban, cómo habían actuado los políticos, cómo había actuado la gente, cómo se lo tomaba la gente. Y era este intercambio de información, que siempre había cosas curiosas que en tu país o en tu ciudad no se hacían, en otras sí, y era al revés. Y esa sensación de confusión general aumentaba, ¿no? Bueno, es que ocurría ya en España, ¿no? Cuando te ibas de Madrid a Barcelona o a otra ciudad y de repente veías que allí las cosas eran distintas, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que es justo lo que está en el aire en nuestra época, toda esta confusión generalizada, que vamos un poco entre la niebla siempre, mirando un poco cada vez 10 metros más allá, 10 metros más allá. Sí, y lo que afecta, como dices, perdona, a las conversaciones que tenemos, ¿no? Había un sketch en la televisión de dos personas que se encuentran después de mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice, bueno, pues a mí me pusieron Moderna, a mí Pfizer. Entonces se quedaban los dos callados como diciendo, es que no tenemos nada más de lo que hablar, ¿no? Bueno, y a mí me parece otra cosa, no sé a vosotros, también esto es un poco italiano, pero eso de, bueno, tú que eres periodista, cuéntanos ahora la verdad, ¿no? O sea, como que diciendo, bueno, lo que hay en los periódicos yo no me lo creo. Tú que eres periodista y lo sabes, pero no lo cuentas, lo cual es absurdo, claro. Si lo sabes, Qué bonita visión tienen tus interlocutores del periodismo todavía, que todavía piensan que de ti, periodista, es decir, periodismo es igual a verdad. No mucha gente ya lo pueden pensar, pero que luego no la cuentas, te la guardas porque hay una conspiración, en realidad lo que sale en los periódicos no es la verdad, en fin, de toda esta locura, ¿no? Pero eso ha habido mucho de... Me ha pasado varias veces, ¿no? De, bueno, tú que en realidad estás ahí en el ajo y te enteras, y bueno, claro, si me conocieran de verdad, ¿no? pero diría, bueno, pues cuéntanos la verdad así entre nosotros, que no se entera nadie, no lo vamos a contar. Y eso denota también esa, por una desconfianza que ya viene de hace años, ¿no? Pero también la confusión de que aunque uno se informe, en realidad pasan los días y tienes tal cacao en la cabeza que necesitas que alguien te lo cuente. Entonces pues buscas a alguien de referencia. En este caso me tocó a mí porque, bueno, eres periodista, pero si hubiera sido un médico supongo que le hubieran preguntado lo mismo, ¿no? Claro. Pero eso es esta idea que digo de la confusión generalizada, incluso vamos, a todos los niveles de gente que está súper informada y gente que te reconoce que no está nada informada y que a ver si se lo resumes, ¿no? Pero está en todas partes. Hay una certeza en toda esa campaña que es, sobre todo en España, porque nos han vacunado por grupos de edad, que todos sabemos que somos los más guapos de nuestro grupo de edad, porque todos nos hemos comparado y hemos pensado que hay que ver lo mayor que está la gente y que en mal estado y no sé qué, y qué guapo soy yo, qué bien me he conservado, pero lo dice todo el mundo, por lo tanto probablemente hay un refuerzo colectivo de nuestro ego, sí, que seguramente tendrá una repercusión en los datos del paro dentro de unos cuantos años. Sí. Por decir una cosa buena, en la comparación internacional de España, evidentemente la vacunación, pues todos sabemos que España dentro de los grandes países es el que más rápido ha ido, pero es que además Francia, que intenta acercarse,
solo ha conseguido acercarse y no pasar delante de España mediante, pues no voy a decir la coacción, pero beneficios para quien se haya vacunado y inconvenientes para los que no, ¿no? Hablabas, Íñigo, del Green Pass, pues en Francia se llama el Pass sanitario, y es bastante parecido. Para acceder a un restaurante o una terraza, pues necesitas eso, o para ir a un museo, o para coger un tren de larga distancia, ¿no? Sin embargo, había mucha gente antivacunas hasta el día que Macron habló de esta medida, y de repente hubo un aluvión de citas, se colapsó la web de citas cuando se les dijo que si querían ir a un restaurante o una terraza tenían que tener la vacuna o un test, ¿no? Lo cual también dice bastante de parte de esos franceses que te argumentaban que no, que la privacidad de los datos, que no sé qué, que era muy importante no vacunarse y que tenían razones éticas muy de peso. Pues gran parte de ellos al final no han ido a vacunarse por proteger a los demás, sino para ir a una terraza, ¿no? O sea, la coherencia también de esa parte de mis compatriotas, pues deja un poco de desear, ¿no? Y en contraposición de España, que no ha necesitado, y creo que el debate sobre vacunación obligatoria en España, pues es un poco impuesto desde fuera por comparación internacional, pues que en España va bien sin coacción y sin ventajas para los vacunados. Y sin sortear un viaje a no sé dónde, a quién se vacuna, Sara, ibas a decir. Sí, lo que iba a decir es que España y Gran Bretaña en este sentido son bastante parecidos, ¿no? Son poblaciones que han querido vacunarse, y yo creo que el tema del pase sale un poco por la indignación de quizás los españoles y los británicos, que sí empiezan a notar que hay algunos antivacunas que no se han vacunado y que trabajan a lo mejor cara atención al público. Entonces, aunque mirando las cifras puedes decir, bueno, si hay como 70% de la población vacunada, ¿para qué necesitas coacción? Cuando una persona tiene su madre en una residencia y sabe que la persona allí no está vacunada por elección, allí entonces surge el debate. Entonces no ha sido como Francia, pero el gobierno británico el único paso que ha dado es diciendo que hay que obligar a trabajadores de residencias a vacunarse, y si no, que pueden tener un puesto en otra zona. Pero parece que los tribunales tienen un poco la misma actitud que España, que es un tema sensible, no puedes obligar porque no puedes obligar a nadie en la medicina a hacer algo que no les gusta con su cuerpo. Claro. Entonces pero a cambio sí puedes encerrar a los ancianos por el riesgo que corren por salir, encerrarlos en las habitaciones. Y eso es lo que es decir, eso indignante. también Sí, es sí. restringir la libertad, ¿no? ¿Creéis que va a ser el debate del invierno seguramente, o del otoño por lo menos, ¿no? Sí. La obligación de enseñar el pasaporte COVID. Bueno, en Italia ya lo es, y además va a ir a más, porque ya Draghi ha dicho que seguramente lo obligarán a todos los funcionarios, y el que no, a su casa. Y ya está pasando en los colegios, como os decía. Salía ayer una entrevista en República a 2 profesores que se habían presentado con un certificado de su médico que decían que no se tenían que vacunar, y les mandaron a su casa. Y ya hay bastantes de estos casos, pero también es que ha habido amenazas a periodistas, agresiones a periodistas, amenazas a médicos de todo este movimiento. Y bueno, eso también se está planteando como una batalla de derechos individuales, aunque ya digo que de repente el otro día con esta manifestación fue un bluff, pero también ya se empieza a hablar de que después de los empleados públicos empezarán a lo mejor las empresas privadas a hacerlo. Entonces, quiero decir que al final el que no tenga esto quedará como una especie de marginado social, y también eso te hace plantear cosas. Es interesante como debate, ¿no? Es un arbitraje, o sea, como siempre, los derechos individuales pues tienen sus limitaciones, y porque son derechos individuales frente a otros derechos de otros individuos o colectivos. En Francia, por ejemplo, la vacunación de los niños es obligatoria si quieres ir a la guardería, por ejemplo. No puedes ir con tu niño si estás sin vacunar, o a la escuela pública o concertada, da igual, tienes que tener esas vacunaciones. Yo lo hablaba con unos amigos españoles que no eran antivacunas, pero decía, pues yo quiero precisamente saber qué vacuna, porque por ejemplo la hepatitis B, que se pone muy pronto, que no tiene ningún riesgo un niño pequeño de pillarlo antes de tener relaciones sexuales, pues pero es que, a ver,
esas obligaciones no se piensan, o esas incitaciones fuertes en España, porque no es obligatoria esas vacunas, se hacen también desde una política pública. Necesitamos una sociedad donde el 60, 70, 80% de la gente sea vacunada. Entonces lo hacemos de niño porque es más fácil. Yo creo que hay una especie de paquete o de pacto ciudadano. Tú me das una sanidad pública gratuita cuando acudes, que pagas con tus impuestos y con tus cotizaciones, y a cambio pues tienes una serie de si no son obligaciones legales, por lo menos compromisos ciudadanos, ¿no? Vamos a hacer un poco de caso a una política pública que bueno, se ha demostrado que funciona, ¿no? Yo creo que hay unas obligaciones que son legales y a lo mejor pues como sociedad, y España está demostrando eso, pues podemos afirmar compromisos cívicos con los demás, ¿no? Oye, ¿qué tal el verano, por cierto? Genial. Porque a ti, Íñigo, te pilló el día más caluroso en Sicilia, ¿no? El más caluroso Casi, de la historia. Sí, 47,7, pero yo justo llegué a pocos días, pero iba muy preocupado, claro. Pero bueno, bien, pero es verdad que sí, hizo una tabla de calor que además se llama Lucifer, todo muy tremendo. O el volcán ahí, ¿no? Sí, pero bueno, bien, además en Sicilia sabéis que es esta civilización superior donde se desayuna helado, ¿no? Entonces, han llegado por fin a la razón de la existencia humana, que es tomar helado para desayunar. No, para desayunar con una brioche, ¿no? Que es una especie de bollo que se abre y dentro te ponen no una bola, una montaña. Y bueno, y te pasas el día comiendo helados y granitas que son maravillosos. Y bueno, pues a base de eso he resistido. O sea, me he hecho fuerte a base de helado y bueno, pero bueno. Te guardamos tus 2 sitios para el sábado que viene aquí. pero no, bien. Y luego en Roma, toda esa ola de calor me pilló en Roma. En Roma sí que era bastante de salir corriendo, la verdad. Porque el calor es muy mío. Pero bueno, supongo que donde os pillara a vosotros esto ha sido... Pero yo creo que cada vez que salen estas noticias, ya cada vez... Antes era, el día más caluroso del año, que sé. Ahora ya siempre tiene un matiz como apocalíptico de esto no es normal, ¿no? Es verdad. Y igual que de repente ha habido estas... luego al día siguiente, unas trombas de agua alucinantes, ¿no? Que... No sé. Eso... Y luego, a mí y a mis hijos me han preguntado ya si va a haber Filomena este año, porque claro, una semana con nieve en Madrid, ¿no? No sé qué pasa este invierno. Si ¿Quién lleva esto, no? A ver, aquí se lo... Sí, ¿quién hay que pedir? ¿Quién lo puede gestionar, no? Oye, esto que hablamos a veces siempre del periodismo de verano, ¿no? Se dice que no ocurre nada en verano, pues nada más falso, ¿no? Porque muchas de las grandes historias del año ocurren durante el verano. Quienes hemos hecho, y todos los que estamos aquí supongo que lo hemos hecho en alguna ocasión durante años, quienes hemos cubierto redacciones, digamos, o trabajado en redacciones durante el verano, siempre han ocurrido cosas que eran inimaginables, y siempre los que trabajábamos en verano pensábamos qué suerte tienen los de invierno, ¿no? Que nunca pasa nada en invierno. Pero si echamos un poco la vista atrás y miramos lo que ha ocurrido en verano, intentamos imaginar cómo va a ser el invierno, ¿creéis que vamos a regresar a lo mismo? Digo esto porque le he preguntado a Íñigo, a Hans, en qué está trabajando. Está trabajando en una pieza para explicar a los alemanes lo que es la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Entonces yo no sé si pensáis que el verano es un paréntesis y que justo ahora, en cuanto a la semana que viene ya se incorporen todos los políticos, vamos a volver a lo mismo, salpicada seguramente por alguna cosa del rey, que es un poco también lo mismo, del rey emérito, pero vamos a volver a lo mismo. Claro, sí, porque lamentablemente España es un país en bucle, que vuelve a empezar de nuevo y con el mismo resultado. España es un país desde hace muchos años ya que es incapaz de llegar a acuerdos. ¿Cómo? Atascado. Sí, atascado, sí. Y esto es muy grave, es decir, porque... Si tú no afrontas los retos a su tiempo, eso siempre dijo Merkel, si no haces las reformas a tiempo, al final las tienes que hacer 10 años más tarde y les sale mucho más caro. Es decir, el coste de no aplicar reformas es mucho más alto que hacerlas. Y no hay acuerdo sobre nada, no solamente el Consejo del Poder Judicial. También hay que recordar que los acuerdos, los puntos en los que se ha puesto de acuerdo los dos grandes partidos en el tema de la lucha contra la pandemia eran mínimas. Y si en algún momento hubo
algo que indicaba que podría haber un acuerdo, venía la Comunidad de Madrid y dijo, pues yo no. Y hay demasiados incentivos. Yo creo que eso es un problema sistémico. El federalismo asimétrico en España invita a esos confrontamientos y no da facilidades para colaboración entre partidos. Solamente depende de la buena voluntad, y si las cosas dependen de la buena voluntad de los políticos, pues ya vemos a dónde vamos con eso, ¿no? El verano informativo, yo creo que para corresponsales es buen momento para trabajar o trabajar parte del verano, porque primero tienes pocos periodistas que están trabajando, entonces mucho espacio locales, digamos, y entonces te piden temas. Esos son los temas que son o más de reportaje o temas que no has podido porque nunca había interés o espacio, te dicen, es que tenemos este tema que es más importante. Pues entonces no, ya tus jefes te aceptan los temas y no sé, yo hice un tema sobre la Cañada Real, que llevo 15 años en Madrid y nunca había ido, pues se ha hablado mucho en la prensa española de la Cañada Real en invierno, en Filomena. Pero esa gente o muchas familias de ahí siguen sin electricidad, siguen con un acceso al agua potable muy complicado. Pues era interesante verlo en verano. Algunas familias te dicen, pues es peor, porque en invierno puedes hacer un fuego en una olla y te calientas, ¿no? En verano el agua que tengo en almacenada, pues calienta y no me puedo ni duchar porque me quemo con el agua ese. O sea, no hay forma de refrescarse, ¿no? Hay iniciativas que un chico está ayudando a poner paneles solares. Pues es un tema que nunca había ido espacio y lo he podido desarrollar. Hay un tema que he hecho sobre España como meca de la reproducción asistida, porque hay 3.500 francesas o parejas de franceses que van a España, o porque hay unas mujeres que no hasta ahora no tienen acceso, que son mujeres solteras o mujeres en parejas con otras mujeres, que se acaba de votar una ley en Francia para permitirlo, que en España creo que siempre se ha podido, ¿no? Entonces, van a esas clínicas españolas, que son más numerosas, y que en España, probablemente porque es un país con una población envejecida, con una maternidad vieja, es decir, el primer hijo es de los 31 años en España, es de los 28 creo en Francia, pues ha desarrollado una tecnología, y también porque tiene una aceptación social evidente, es decir, no es un tema en España quién accede a la reproducción asistida, y incluso las tecnologías que se usan no hay mucho debate social. Entonces, pues España se ha hecho fuerte en esto. Es una tecnología puntera. La mitad de las donaciones de óvulos europeos se hacen en España, por ejemplo, también porque la legislación es muy flexible. Se puede remunerar, aunque se dice compensar, hasta la media creo que son 900 euros, porque es un tratamiento también que es pesado para la mujer que va a dar sus ovocitos. En fin, que hay todo un entorno que favorece que España sea una potencia en eso, que es una cosa que no se habla tanto. Entonces me fui a visitar una clínica. Pues son esos temas que sí, que se pueden contar en verano, cuando hay más espacio en los periódicos, en las radios, en las televisiones, ¿no? Y luego la otra pregunta sobre la vuelta, pues yo creo que desgraciadamente no es una cosa solo española, que también tendremos parte de la culpa los periodistas. El tema del CGPJ, el día que se supo que no iba a haber acuerdo en meses, pues el País tituló el PP o Casado revienta los puentes con el gobierno, y el ABC tituló Bolaños, creo, el ministro de Presidencia, impide cualquier pacto, en fin. Entonces tenemos también esas dos visiones. Elige tu propia aventura, pues como siempre volvemos a eso, de si eres de derechas, pues te lees la versión del PP y la vas a repetir a tus amigos, la que has leído en ABC, y si eres más socialista o cercano a Podemos, pues te lees la del País y explicas a todo el mundo que la culpa es del otro. Pero lo grave es, el resultado es que no hay acuerdo. Eso es lo grave, y no lo hay solamente en ese tema, sino tampoco en pensiones y un montón de temas. Que educación, es que ¿en qué se pone de acuerdo ese país? Es que no me ponen más acuerdos tú me hablabas del federalismo imperfecto, pero la vacunación fue un ejemplo, creo, que de cooperación entre administraciones. Cuando las administraciones o también los partidos, ¿no? Se ponen de acuerdo
acuerdo y cuando al menos dejan un tema fuera de la disputa entre partidos, se ve que este país puede hacer cosas increíbles. En Alemania cerró, creo que en julio, un acuerdo con España sobre desarrollar identidades digitales juntos, ¿no? Es decir, que todos podamos tener una identidad digital. Y resulta, es muy interesante, me pidieron un reportaje sobre ese tema y recurrir a la Unión Europea. Hay un índice de la Unión Europea. España es el segundo país más puntero en la Unión Europea en digitalización de la administración. Ejemplar. ¿Por qué? Porque nunca ningún partido ha discutido de eso o lo ha convertido en una bandera, ¿no? No des ideas, Hans. No, entonces, realmente los partidos deberían, sobre todo los dos grandes partidos, deberían reflexionar sobre qué están haciendo con este país y qué precio vale eso de la confrontación constante, esta exageración que Casado defiende una posición que es perfectamente defendible, pero solamente con lemas, con que los jueces elijan los jueces. Es que esto es una frase vacía que no refleja para nada la complejidad del debate, o decir que cedan todas las esperanzas. ¿Cómo se puede empezar en un discurso así? Que cedan todas las esperanzas. Claro, eso es bélico casi. Yeah. Pero realmente para los corresponsales muchas veces nos cuesta entrar en estos temas para nuestro público, porque estagnación y una falta de acuerdo no es una cosa que realmente puedes vender a tu redactor jefe. No, pero sí puedes vender como corresponsal la sensación colectiva de enfrentamiento, ¿no? Sí, eso sí, se puede explorar y se hace, pero no puedes continuamente explorar eso cada 4 años como si fuera una cosa nueva. Es una cosa que, visto desde fuera, es un tema muy español, y hasta que los españoles quieren solucionarlo, ¿qué opinan el Financial Times, The Times sobre este tema? No tiene un interés, pero limitado. Y es muy árido, además. O sea, Sí, hay que ser valiente sí. como Hans para hacer un tema sobre el complejo del Poder Judicial. Lo que yo veo que va a pasar, yo creo que habrá una después de la pandemia, y todos los países europeos tienen dinero para invertir en reformas o en rescatar a personas afectadas por la pandemia. Y los países como Holanda, Alemania, van a querer ver que hay reformas en países como España. Entonces vamos a volver un poco a la dinámica del rescate bancario, ¿no? Donde dice, bueno, este dinero viene con condiciones, ¿qué pasa ahí? Y yo creo que la Unión Europea está en un momento muy sensible porque ha salido Gran Bretaña, entonces eso hace que hay quizás menos dinero para proyectos como proponía Josep Borrell, ¿no? De crear más defensa europea después de lo que ha pasado en Afganistán. Entonces hay proyectos muy importantes que hablar en la Unión Europea, y España puede jugar un papel grande o menor según su organización, ¿no? Y si se puede poner de acuerdo al PP, el PSOE y los otros países, igual pueden jugar un papel mayor en la Unión Europea. Íñigo. Yo creo que con la fragmentación del panorama político desde hace 6 años en España, el gran problema muchas veces de los partidos es la visibilidad. O sea, tienen que hacerse ver porque están en competición incluso en su propio territorio ideológico. Con lo cual, este efecto del verano, que es que todo desaparece, que es muy saludable, pues igual que ahora nosotros pues recomenzamos el curso y qué tal el verano y no sé qué, y empezamos a trabajar. Tú imagínate esto mismo en cualquier partido, ¿no? Ciudadanos, el PSOE, el PP, se juntan pues este lunes, oye, hay que hacer algo para que nos vean. Y entonces, pues hay que salir, hacer declaraciones, buscar un asunto de debate, buscar un problema, buscar algo para atacar, buscar algo para hacer circular en redes. Entonces activan la maquinaria y eso hace que ya se entra otra vez, pero ya como inercia, como rutina, en una
mecánica de crispación, pero no en búsqueda de un objetivo común, no, eso, no sé, simplemente es por una cuestión de supervivencia propia, de visibilidad. El gobierno tiene que hacer ver que está haciendo cosas, la oposición tiene que hacer ver que se opone y que hace falta otro gobierno, que son ellos, y entonces en cuestión de unos días estaremos otra vez en lo mismo, pero porque así funciona. Cuando antes había dos partidos, quizá no era así también en otros tiempos mediáticamente, ¿no? Pero bueno, se volvía, la oposición, sabías que estaba ahí y era uno, o sea, si no el PP era el PSOE, ya sabías, ¿no? Se daba por supuesto, no tenían que recordarte que había ahí 8 partidos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco se volvía a la rutina, pero de forma a lo mejor más gradual, o no se forzaban los tiempos en el sentido de buscar una polémica. Bueno, surgía la polémica que surgiera cuando tenía que surgir y ya uno empezaba a calentarse, ¿no? Pero ahora inmediatamente yo creo que se buscan argumentos de discusión para simplemente tener protagonismo público, porque es que es vital para ellos. Tú imagínate que un partido decide, mira, no, este año vamos a estar tranquilos y vamos a entrar solo, ¿no? A lo mejor hasta noviembre no sabemos nada de yo qué sé, del PNV, o sea, no lo sé, no puede ser. Tienen que inmediatamente crear asuntos de debate. O sea, si no los hay, se los tienen pero que inventar. Pero es que los hay, o sea, quiero ser insultantemente optimista, pero imaginemos un mundo en el que PP, PSOE, Podemos, Vox compitan por soluciones al precio de la luz. No sé, es un problema que no han creado ellos, a diferencia de cómo se organiza el Consejo General del Poder Judicial, que les interesa sobre todo a ellos, el ciudadano le queda lejísimo. Es importante porque al final, en función de eso, pues las decisiones judiciales van a ser aceptadas o las leyes recurridas o no, pero no sé, problemas que afectan a la vida cotidiana, podría haber una emulación sana de quién es el más inteligente en proponer una solución que funcione, porque no es fácil técnicamente ese problema, pues no sé, no hace falta inventarse problemas, los hay. No, pero hay no inventarse, pero quiero decir que ¿por qué de repente se pone al Consejo General del Poder Judicial? Podría haber esperado al mes que viene. ¿Por qué? Porque hay que volver y hay que hacer ver que hemos vuelto, ¿no? Y ya está, pues a ver, saca la carpeta, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, igual que lo de Afganistán, de repente es lo de Afganistán, el gobierno se mueve y en el PP dicen, oye, hay que decir algo, que si no, parece que el gobierno lo está haciendo bien. Pues hay que salir y meterse y hacer un lío de esto. Pues eso es. Obviamente que hay problemas reales y habría que hacer miles de debates que son necesarios, claro, pero muchas veces no son los que se abren. Yo creo que deberías hacer en invierno tu serie de chiringuitos, Íñigo, la que hiciste. No, ya sabes que yo estoy muy a favor del verano como concepto, sí, tanto periodístico como porque se ven las cosas de otra manera, pero en invierno es muy difícil hacer un periodismo de verano. Es verdad, hablar de los polos de limón en invierno no pega mucho. Del precio de la luz se ha hablado mucho en vuestros países, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. No es un gran tema en Alemania y eso que el precio es prácticamente a la par al español. Claro, en Alemania se entiende más que el precio sea alto porque Alemania tiene muchas centrales de carbón todavía. Alemania está mucho más atrás de España en la descarbonización de la generación de la electricidad. España ya no tiene prácticamente, yo creo que ninguna central de carbón y Alemania tiene muchas. Relacionado por un tema muy polémico porque Alemania ha decidido apagar las centrales nucleares. En España hay que ver que la participación de la energía nuclear sigue siendo bastante alta, ¿no? En fin, el caso es que hay mucho carbón todavía en la producción en Alemania, por lo tanto los alemanes, claro, ven que hay que pagar por los derechos de emisiones, el precio que la sociedad en algún momento ha decidido pagar a cambio de apagar las centrales nucleares. En Gran Bretaña va a ser un debate en el otoño. Ha empezado ya, no sobre España, pero sobre Gran Bretaña, porque pasa lo mismo. Los costes van a trasladarse a las personas. Y ya hay un máximo fijado desde 2019. Pero este máximo sobre el vatio va flotando, así si los costes de la electricidad suben, este máximo impuesto por el regulador también puede irse más lejos. Y las ONGs ya han dicho que hay 6 millones de casas que tienen problemas en pagar su electricidad en Gran Bretaña y hay 500,000
después de la pandemia. Entonces ya es un problema que están... Incluso lo más sorprendente es que las eléctricas británicas que operan allí, ellos han dicho que quieren que el gobierno británico pase una ley para empezar con una tarifa social, porque ellos se inquietan supongo que también tiene un impacto sobre su imagen, si los consumidores y casas que no pueden pagar las tarifas empiezan a echar la culpa a ellos. Claro. En Francia creo que el debate no es tan fuerte sobre el precio de la luz en Francia, por varias razones. Porque es algo más barato que en España. Hablábamos de lo nuclear, pues en Francia puede que sea el país o uno de los países donde más electricidad es de origen atómico, o sea, nuclear. Entonces el debate es sobre todo ese. Eso abarata el precio de la luz y le da más estabilidad al precio, porque pues, una central nuclear pues, funciona, da igual que haya viento o que haya luz, o sea, sol, funciona y más o menos al mismo precio. El debate es, claro, hay gente del lobby nuclear que presenta la energía nuclear como una energía limpia, casi renovable, ¿no? El problema es, evidentemente, qué hacemos con los residuos que se van acumulando y cómo salimos de ello, porque también está el peligro que hemos visto con Fukuyama muy recientemente, ¿no? Entonces, la pregunta, Francia nunca se planteó una salida tan decidida o brusca como hizo Alemania. Incluso hay franceses cerca de la frontera que se quejan y dicen, bueno, pues está muy bien apagar las centrales, pero si encendéis las de carbón, pues esa contaminación también viaja hasta Francia, ¿no? Pero el debate es cómo salimos de ello, porque evidentemente hay que potenciar las renovables. No, yo si queréis potenciarlas. España ha hecho una apuesta, creo que más decidida sobre las renovables, pero paga también ese precio. Que mientras esté tan desarrolladas las renovables y con costes baratos, mientras tanto, ¿cómo hacemos? Eso es la cuestión urgente ahora, yo creo. Bueno, yo os agradezco la conversación. Os iba a preguntar si tenéis algún propósito de enmienda para esta temporada periodística vosotros, ¿no? Pero siempre me imagino que es buscar esas historias que explican mejor aquello que pasa en nuestras vidas, ¿no? Hablar de las eléctricas es muy complicado, pero hablar con alguien que sufre el precio de la luz. Esta mañana hablábamos con una familia, no sé si lo habéis escuchado, que solamente enciende la vitrocerámica una vez al día y corriendo lo hace todo porque no quiere gastar más con la cocina, ¿no? Y cocinar caliente solamente una vez al día. Da mucha pena que eso ocurra en este país. Que nos vemos la semana que viene. Mathieu de Tallac, Sarah Morris, Hans-Gunther Kellner. Íñigo, tú quédate un ratito en Barcelona, que tenemos que hacer prensa ibérica dentro de un rato. Pues me voy a Albogadas a tomar un martini y vuelvo. Albogadas. Se ha jubilado, ¿no? El otro día leí que se había jubilado. Está aquí al lado. Es una gran ventaja de la SER en Barcelona. Por eso Radio Barcelona siempre has funcionado tan bien, porque había mucho alcohol cerca. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. It's that you cannot be found under rocks, a broken skull. I will lay down, I will lay down. I can be found beneath the road, beneath the road. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Cadena SER. La radio.